Voy a meterme en el laboratorio de la felicidad. Vamos a mezclar químicos acá. Vamos a mezclar todo, con el doctor Pablo del Cid y hablar de ciertos temas. ¿Cómo andas, Doc? ¿Todo bien? ¿Cómo andan, chicos? Buen día para todos. Todo tranquilo. Primero preguntarte, Doc, hoy hacemos la consigna Día Mundial de la Leche. ¿Qué actitud mala leche le molesta al doctor de otras personas? Me cuesta lidiar con la injusticia. Mirá. Pero reconozco que tengo que aprender a medir mejor qué es una injusticia y qué no. Mirá, o sea, una autocrítica dentro de... O el grado de la injusticia. Claro, porque a veces uno percibe algo como una injusticia y te calentás y quizá después lo ves en frío y decís, bueno, quizá no era tanto, qué sé yo. Sí. Hay que hacer ese ejercicio, ¿no? Pero digamos que las cosas que son injustas son las que peor me caen. Peor te caen, está muy bien. Doc, hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con... Bueno, leí un poco los superpoderes. Tenemos la capacidad de ser superhéroes. O sea, podemos, digamos... Chapi se ilusionó. Sí, estaba emocionado ya. Ya se veía ahí. ¿Se ven con superpoderes? Ojalá. Así te lo digo, ojalá. Si yo te digo que tenés un superpoder ya, sí, ahora, ¿me crees? Sí, yo te creo, Doc, pero no, demostrámelo. Yo no. ¿Te gustaría, por ejemplo, saber qué están pensando los otros? Y bueno, tremendo, sí. Una ventaja competitiva. Como el profesor Xavier de X-Men. Bueno, mira, te voy a tirar un poquito de ciencia primero y después te digo a qué va este tema de los superpoderes. Hace un tiempo se hizo un experimento en el que ponían a dos personas enfrentadas, ¿no? Entonces, los dos estaban quietos así y le daban una orden a uno que levantara el brazo derecho. Ajá. Y el otro no. Y los tenían a los dos conectados con el resonador y se veía que la zona del cerebro que da la orden para que se mueva el brazo derecho se prendía en el que lo estaba levantando. Sí. Pero pará, también se prendía en el otro que lo estaba mirando. A la miércoles. O sea, y el otro no lo estaba levantando. Sí, tenía un impulso capaz de hacer la mímica, pero que lo estaba frenando. Si yo me río y vos me estás mirando, hay un contagio ahí. Las neuronas que tienen que ver con la risa en tu cerebro se prenden, pero vos no te estás riendo. Para vos no te hace ninguna gracia lo que yo estoy diciendo. Claro. ¿Entendés? Esas risas contagiosas que vos viste. Entonces eso abrió la puerta. Eso se llama neuronas en espejo. Neuronas en espejo. Y eso abrió la puerta a la pregunta, pero pará, entonces el cerebro y las capacidades del cerebro no terminan en nosotros. Porque si se activa con lo que está viendo y se prende igual, significa que la red está conectada más allá de nosotros. Ajá. Ah, mirá, o sea, digamos que esto que hablamos de neuronas de espejos nos hace estar conectados con el otro. Con el otro. Pero escuchá que se pone más bueno todavía. Entonces, bueno, se empezó a investigar eso y se descubrió que hay un área del cerebro que está especializada en darse cuenta qué es lo que estás pensando vos, qué es lo que está pasando adentro de tu propio cerebro. Y a eso se le puso teoría de la mente. Uh-huh. ¿Pero eso tiene que ver con algo sensorial o también con la deducción? Con un proceso de deducción. Pará, que te voy contando el cuento. Entonces a eso se le llamó metacognición, digamos. Vos sabés lo que está pensando, lo que está ocurriendo, no pensando, sino lo que está ocurriendo dentro de tu mente, los procesos que están ocurriendo dentro de tu mente. Vos los podés observar. Hablábamos de la injusticia recién. Yo puedo ponerme a reflexionar y decir, bueno, ¿cómo fue esta historia? Pero a mí eso me cayó mal por tal cosa. Esa reflexión, que yo la veo adentro de mi mente, cómo se está generando ese proceso, eso es la metacognición. Genial. Bien. Entonces eso me permite leer lo que está pasando dentro de mi mente, pero se descubrió que hay un grupo de neuronas que también se animan a leer lo que está pasando en la mente del otro. Ah, la pucha. Que va más allá de, porque a veces, viste, la primera impresión o, viste, o también la conducta corporal te dice, mira, este está cagado hasta las patas, claro, este está nervioso, no sé. Pero va más allá de eso, tiene que ver con la mente y no tanto con lo que ve afuera. Para que es un cuento. Qué adelantado que estoy. Entonces, van muy rápido los pibes, es que yo soy de otra generación, más lento. Entonces el tema pasa por donde vos me dirás, bueno, es magia, es una cosa así de Harry Potter, de Marvel. No, en realidad es información. El cerebro tiene la capacidad de registrar un montonazo de información que vos estás mandando al otro.
cuando estás hablando, cuando estás gesticulando, cuando estás exponiendo, cuando estás quieto, cuando estás callado. Estás mandando información y tu cerebro la está interpretando todo el tiempo. Ajá. Y a partir de esa interpretación saca conclusiones. Bien. Y de esas conclusiones ejecuta acciones. Entonces, me dejaste el pie al principio, esto que yo te decía de la injusticia. Sí. ¿Por qué me molesta la injusticia? Porque yo leo cosas en algo que pasa, en una situación o en actitudes de una persona, las interpreto con mi cerebro, con mis creencias, etcétera, y después actúo. Pero mi interpretación de lo que está pasando es correcta, ¿es realmente lo que está pasando? ¿Entendés? Ahí está, sí. Entonces, la capacidad de desarrollar estos superpoderes, que ahora te voy a decir por qué digo superpoderes, empieza, vos preguntabas si era algo sensorial, claro, por empezar a registrar mejor lo que está pasando afuera a través de los sentidos. Usar los sentidos para recolectar información, pero al momento que llegan a la torre para ser procesada, pará. La vamos a procesar pero con otro sistema. Y vamos a sacar conclusiones distintas. Cuando uno se pule en eso, empieza a leer mejor a las personas. Vos habrás visto que hay gente que rápidamente le saca la ficha al otro. Sí. Y tienen una capacidad, si no sabe cómo te saca la ficha, este es tremendo. Bueno. O te dicen, la verdad, mira, no vayas por ahí con este negocio que... Este es un garca, te dicen. Este es garca. No, pero mirá qué bien que está vestido. Es un garca, no. Y vos no lo viste venir. Y bueno, y también pasa. Entonces... Eso con respecto a lo que te decía del superpoder de leer la mente del otro. Sí, y puede ser, perdón, Doc, nada que ver quizás, pero viste cuando entras me pasó muchas veces entrar a un ascensor, esta imagen tengo, y estar tarareando la canción que está cantando el otro, viste, sin darte cuenta. Es como si nos hubiésemos leído la mente de los neuronas en espejo. Bostezar. Si vos bostezás acá, probablemente de las 34 personas que estamos acá adentro, de las 5 o 6 que somos, probablemente la mitad o más bostecen. ¿Pasa igual con el llanto? ¿Viste que así con la risa, por ejemplo, cuando lloran, viste, te dan ganas? Sí, te pones mal. Depende de tu capacidad empática, ¿no? Ajá. Si vos estás viendo una peli triste y te pones mucho en la piel del protagonista y te pega y salís así medio bajón, y probablemente tengas una capacidad empática más alta, y te podés identificar con lo que le está pasando al otro. Ajá. El tema del poder personal es un tema que me apasiona. Creo que vivimos muy por debajo de las posibilidades que tenemos, todos. Creo que desde que nacemos nos limitan y aprendemos a limitarnos. Y yo sé que estoy diciendo esto y mucha gente del otro lado debe estar diciendo, este flaco estudió medicina para hablar esta boludez en la radio, porque la verdad que no aprendió nada en la facultad. Sí, hasta te dirían, es todo lo contrario, ¿viste? Porque va más por el lado, ¿viste? Más racional, no tanto... Y después va a saltar el que te dice, bueno, tirate del edificio de Habana a ver si podés volar. No. Te dice... Ese no entendió. Este es el hermano de Ivana Nadal, dice, ¿viste? No, lo que quiero decir es que todos tenemos mucho más poder personal y que podemos llevarlo a nuestra vida y ejercerlo, hacer ejercicio de ese poder para transformar nuestra vida, siempre y cuando se dé una y solo una condición necesaria. ¿Saben cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál? Creer que es posible. Mira. Tu cerebro te va a aceptar lo que sea siempre y cuando lo crea. Si no lo cree... Sí. Si ya está mal predispuesto... No, también hay una cuestión de entrenar al cerebro. De que es algo que muchas veces no se hace y ahora menos, cada vez se trata, ¿viste? De automatizar todo, de cada vez piensen menos no sé, y con su mamá, por ejemplo, digamos, películas, más series que no las pensás, así todo en general, el acelerar todo el mundo hace que tengas menos tiempo para entrenar tu cerebro a hacer distintas cosas. Totalmente. Sí, y el foco, ¿no? Qué difícil, porque creo que también, Doc, está atado a lo que hablábamos la otra vez de la intuición, ¿no? Esto de conectar, ¿no? Cualidades que no desarrollamos, eso te quita poder. Y a veces el poder, el superpoder, no necesariamente es volar como Superman, a veces el superpoder es saber decir que no. Mira. A veces el superpoder es poder apartarte de alguien que te hace mal, poder dejar algo que es malo para tu vida. Y a veces ese es el superpoder, poder vestirte como un superhéroe para decir qué querés y qué no querés en tu vida. Claro, muchas veces decimos sí porque es políticamente correcto decir que sí, y decimos no porque justamente no nos llevan a decir que no, pero en realidad, ¿viste? Realmente el verdadero sentir, y que te lo dice el mismo cuerpo, es decir sí cuando es sí, no cuando es no.
¿Cuánta gente acepta relaciones tóxicas o que contaminan su vida y no siente que tenga la fuerza para alejarse de eso? Sí, ¿cuánta gente? Acá me pone un oyente, somos lo que nos decimos que somos. Mirá vos, coincide. Bueno, el poder del pensamiento y el diálogo interno que vos tenés. Porque, a ver, yo te digo, tu cerebro lo tiene que creer y vos capaz que me decís, no, pero si yo lo creo, no, pero no es la instancia superficial, lo tiene que creer hasta en la última de las neuronas. Sí. ¿Entendés? Y eso es lo que vos decías. El convencimiento empieza ahí. Empieza en qué te decís vos. Y para ver qué te decís, hace falta esa capacidad de ver qué está ocurriendo en tu mente, esa metacognición, desarrollar esas neuronas que te permiten de ver, a ver, pará, ¿cómo es el proceso por el que yo llegué a esta conclusión y estoy haciendo esto? Que creo, Doc, no sé si coincidís conmigo, que ahí es donde nos aparta, por ejemplo, de los animales, ¿no? O de las especies, porque el resto de especies, porque nos da la posibilidad de, por ejemplo, en una determinada, no sé, situación, viste que nos movemos en esto de causa y efecto, te pasa esto, tenés que reaccionar de tal manera, nos permite como estar en el medio, decir, mirá, empieza de la autoconciencia, del entender que sos un ser vivo, pensante, que tiene la capacidad de desarrollar todos estos pensamientos. En el medio hay como una brecha, un bache donde vos podés decir, bueno, pará, freno, analizo lo que me está pasando, el sentimiento está bien, está mal, esto, y ahí, ¿entendés? Como que matizás todo, ¿no? Utilizás todo. No sé si coincidís conmigo, Doc, en eso. Sí, yo creo que ahí vivimos en una cultura que añora tener superpoderes. Vos ves el entretenimiento de hoy, y sobre todo para los chicos y para los millennials, etcétera, y cuánta serie hay y película de superpoderes, ya no sé cuántos superhéroes hay. Es tremendo. Es tremendo. Y los vampiros que tienen poderes de volar y todos tenemos superpoderes. Pero ¿sabés por qué pasa eso? Porque nos sentimos vacíos de poder. Porque vos sentís que en tu vida estás vacío, entonces estás añorando algo como si estuviese allá lejos. No, flaco, ¿sabés qué? Vos tenés poder. Te lo tenés que meter en la cabeza. Y el poder lo tenés que entrenar. Lo tenés que ejercitar para ir a buscarlo y encontrarlo. Y eso te va a permitir transformar tu vida. Y mientras no lo encuentres, vas a seguir parado en el mismo lugar. Inclusive te puede encontrar la muerte y te vas a ver en el mismo lugar que hoy. Mirá vos, ahí estaba el doctor Pablo del CIC, Doc. La verdad, muchas gracias como siempre. Un placer, un gustazo. Un fenómeno el doctor Pablo del CIC con el Laboratorio de la Felicidad. Como siempre, hoy hablamos de los superpoderes que tenemos,